versículo 12 vamos a leer, y 12 al 15. Recuerden que el domingo pasado comenzamos a estudiar la obra del Espíritu Santo y vimos la primera parte. Vamos a ver la segunda parte de estos versículos. 16, capítulo 16, versículo 12 al 15. Lo leemos todos juntos. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Muy bien. Recuerden, el domingo pasado vimos un poco el contexto de la historia. Vimos que Jesús estaba en las últimas horas en la tierra. Él estaba a punto de ir a la cruz, de morir en la cruz del Calvario, dar su vida por cada uno de nosotros. Y cuando, por así decirlo, a los discípulos le cae la ficha de saber que Cristo ya no iba a estar con ellos comienzan a entrar en tristeza. Y es en este contexto donde Jesús le va a hablar acerca de un consolador, de alguien que vendrá a su corazón y les dará gozo por la eternidad. Algo que solamente pueden tener los creyentes y los que creen en Cristo Jesús. Por eso decimos que el contexto es que Jesús miró a sus discípulos y ellos estaban llenos de tristezas. Habían caminado durante 3 años con Jesús. Habían visto que Jesús les alimentó con pocos panes y pocos peces, vieron los milagros de Cristo, vieron a Jesús sanar enfermos, a Jesús atraer personas de la muerte a la vida, vieron a Cristo caminar sobre las aguas, vieron a Cristo hacer un montón de milagros. Ahora Jesús estaba a punto de ir a la cruz y una suerte de despedida. Entonces sus discípulos estaban tristes, dice la palabra, ellos estaban desconcertados porque habían comprendido que el hombre que caminó con ellos durante 3 años los iba a abandonar. No había mucho consuelo en ellos. Jesús no sabía cómo, o sí sabía, y él les iba a decir estas palabras: tranquilos muchachos, yo sé que ustedes están tristes porque yo me voy, pero les quiero decir que lo que vimos el domingo pasado, les conviene que yo me vaya, porque ustedes recuerden, Jesús fue hombre 100%, y Jesús no podía estar en todos lados. Él estaba limitado por el tiempo y el espacio. Pero Jesús dice: si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo, que Él sí puede estar en todos lados, en todo momento y con todos los creyentes. Por ende, ¿qué necesitamos como iglesia? ¿Qué necesitas vos en tu vida? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te acompañará en todos los lugares donde vos vas a estar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que, fíjense que lo que leímos hoy, y arrancando a estudiar lo de hoy, es que Jesús dice: yo no les puedo decir mucha información porque ustedes están tristes. Vieron que cuando alguien está pasando por momentos difíciles, es muy complicado decirle cosas buenas y positivas, ¿verdad? Uno está entristecido en su corazón y uno dice: bueno, pero estas cosas te van a pasar, o vas a ver que va a pasar los días y vas a estar mejor. Y uno dice: bueno, pero yo estoy pasando por momentos difíciles. Bueno, esta es la situación en la cual estaban los discípulos. Ellos estaban muy tristes porque por fin, después de 3 años, Jesús les estaba diciendo abiertamente: muchachos, se acaba mi hora, yo me voy, me van a matar, me van a crucificar. Pero ahora ellos pudieron comprender el plan de Dios. Por eso Jesús dice que no estaban listos. Si ustedes vieran o escucharon lo que nosotros leímos, dice que Jesús le dijo: ustedes no pueden sobrellevar lo que hoy estamos viviendo. Y fíjense, los discípulos no eran capaces todavía de entender lo que Jesús les enseñó durante 3 años. Ustedes recuerden que la mejor escuela que un creyente pudo tener y que seguramente nadie tiene, han sido los discípulos. Ellos vivieron 3 años con Jesús. Ellos, no es que Jesús los despedía, Jesús estaba todo el tiempo con ellos. Ahora, Él se iba. Y Jesús lo ve y dice: no los pueden sobrellevar. Ellos no entendían todo lo que Jesús había enseñado. Como muchos de los que hoy estamos acá, que somos creyentes, todavía no entendemos todo el consejo de Dios, ¿verdad? Si hay alguien que entiende todo el consejo de Dios, bueno, gloria a Dios, pero no todo entendemos. Todavía hay dudas dentro de la palabra, todavía estudiamos cosas que no las logramos comprender, pero Jesús dice: ustedes no están. De hecho, fíjense que no estaban ni preparados, porque cuando Jesús muere, ¿qué hacen los discípulos? Lo abandonan. Cuando Jesús muere en la cruz,
ellos lo dejan solo a Cristo. Y eso es una prueba de que ellos no estaban listos todavía para comprender realmente lo que Jesús venía a hacer en la tierra. Por eso era su tristeza. Por eso Jesús cuando los mira se da cuenta que ellos no estaban listos todavía y que necesitaban pasar por este proceso. El proceso de que pasan cosas y no las entendemos. Es el proceso que todo cristiano y que toda persona pasa por situaciones difíciles que no lo logramos comprender. Pero hermano, hermana, joven, jovencito, que hoy estás en este lugar, yo quiero decirte que Dios sí sabe por todos los procesos que vos estás viviendo. Amén. Él sabe por todas las dificultades, Él sabe por todos los momentos difíciles en los cuales nosotros nos encontramos. Por eso, cuando Jesús habla, dice, ustedes no pueden sobrellevar lo que está por venir. Y fue una prueba cabal que ellos lo dejaron solo. Al hombre que estuvo durante 3 años con ellos, a la primera de violencia, de dificultades, corrieron. Dejaron solo a su maestro, dejaron solo a Cristo. Hermanos, cristiano que hoy estás en este lugar, la importancia de la oración de la iglesia, porque escuchá, los perdidos y muchos que congregan domingo tras domingo están tristes. Están en la misma situación que los discípulos, que los apóstoles. Y nosotros tenemos que orar porque saben, los que somos cristianos, los que somos creyentes, muchas veces no comprendemos por qué la gente no acepta a Jesús. Si es conocer a Cristo lo mejor que te puede pasar en la vida, pero saben, sus corazones están llenos de tristezas. Y la iglesia debe orar para que el Espíritu Santo pueda romper el corazón más endurecido y pueda ver ahora que Cristo es lo mejor que el creyente tiene. Debemos orar con urgencia y debemos entender la necesidad de ver a Cristo realmente como es Él. ¿Saben cuál era el problema de los discípulos? Que estaban viendo a un Cristo que se había formado en el corazón de ellos, una manera de ver a Jesús. Y saben, hay una sola manera de ver a Cristo, y es la manera en la cual la Biblia describe cómo es Cristo. Creo que este es el problema de muchas iglesias de este tiempo, es que presentan a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Presentan a un Cristo que realmente no se parece al Cristo que nosotros adoramos. Y Jesús necesitaba romper en el corazón de los creyentes esa mala visión que ellos tenían. Ellos no podían entender que, ¿saben? Uno de los problemas grandes del primer siglo es que no podían creer que el Dios hecho hombre había muerto en la cruz del Calvario. Uno podía decir, ¿cómo un Dios muere en una cruz? ¿Cómo alguien que supuestamente es un Dios puede morir en la cruz? Ese fue uno de los dilemas del cristianismo del primer siglo. Y Jesús estaba diciendo, bueno, ese es el plan. Ese es el plan, que Dios hecho hombre pueda morir en la cruz. ¿Saben? Los discípulos estaban tristes, desconcertados, porque todavía no estaban viendo con sus ojos espirituales. Todavía en el fondo de su corazón estaban esperando a este Mesías triunfante que destrone el imperio romano y que tome el lugar como rey en la tierra. Pero el trono de Cristo está en los cielos. El reinado de Jesús es eterno, no es un reinado terrenal todavía. Iglesia y hermano joven que hoy estás en este lugar, todavía hay un montón de cosas que no las comprendemos. ¿Amén? Es verdad, eso es así, ¿verdad? Y lo más probable es que hasta que el día que dejemos de respirar en esta tierra, van a haber un montón de cosas que no comprendemos y que no sabemos explicarlas. Pero hay algo que tiene que estar muy claro en el creyente, y que esto lo hace la obra del Espíritu Santo. Es que nosotros, a pesar de no comprender las cosas, confiamos en que Dios está en control de todo, en que Él sostiene totalmente nuestra vida. Ese es ahí donde está el secreto de un creyente. Pienso a veces que se nos ha puesto a los cristianos como personas que saben todo, y no es así. Somos personas que tenemos errores, que tenemos fallas, que tenemos defectos, pero lo que tenemos es por medio del Espíritu Santo, es que confiamos en un Dios perfecto que nunca nos va a dejar solo. Esa es la mejor respuesta que un creyente tiene. No entiendo lo que estamos viviendo, no entiendo estos momentos difíciles, pero sé que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Por ende, Jesús les va a decir ahora, escuchen esto, que es el primer punto de nuestra prédica. El Espíritu Santo, dice Él, es el que los va a guiar a toda verdad.
lo que Juan declara en capítulo 16, versículo 13. Mira lo que dice John MacArthur. Dice que la gente de la revelación, adicional a Cristo, a los discípulos sería el Espíritu de verdad. Además de hacer efectivas las promesas del Cristo en ellos, el Espíritu los va a convencer de pecado, los va a consolar y el Espíritu los va a guiar a caminar por la verdad. ¿Por qué nosotros necesitamos el Espíritu Santo? Porque no solamente Él nos va a transformar, no solamente el Espíritu Santo nos va a convencer de que somos pecadores y que necesitamos a Dios. No solamente eso. La pregunta, porque una vez se pregunta, ¿cómo alguien puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? Por medio de la obra del Espíritu Santo, lo vimos el domingo pasado, que entra en el corazón endurecido, lo rompe, le muestra su condición de pecador, le muestra la condición a donde ese pecador está caminando y se arrepiente. No solamente eso, sino dice que hace que lo que la palabra de Dios está acá y las promesas de Dios sean un reflejo en nuestro corazón. Cuando usted está pasando por momentos difíciles, aún alegres y gozosos, usted debe ir a la Escritura y debe ver que allí están todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Hay que leerla. No solamente están las promesas, sino que también te va a consolar en momentos complicados y difíciles. Él es quien consuela nuestro corazón. No solamente eso, Él nos guía a toda verdad. Y creo que este es el dilema del mundo. ¿Qué es la verdad? ¿Saben? El mundo ha redefinido esta palabra. Hoy la verdad para el mundo es algo relativo. Según lo que tu corazón dicte o lo que tu mente está pensando que es verdad, eso es verdad. Bueno, la Biblia definitivamente dice lo contrario. La verdad es el Evangelio y el Evangelio es una persona y es Jesucristo. Por ende, la obra del Espíritu Santo hace que podamos ver a Cristo en todas las cosas. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es esa promesa? Son las enseñanzas que están en Cristo, que están en la Biblia y hablan de Él. Así como en el Antiguo Testamento, así como toda la Biblia habla de Cristo. Y eso es una obra iluminadora, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Fue mostrar a los escritores lo que tenía que estar. ¿Saben? A veces pienso que, o pensamos que acá adentro, si bien está todo el consejo que el creyente necesita, pero está lo que Dios ha querido que esté plasmado. ¿Me explico? ¿Verdad? A veces nos preguntamos, y bueno, los dinosaurios existieron, y muchas veces mi respuesta es sí, la Biblia no está. No sé qué decirte. De eso no podía dar respuestas porque la Biblia no habla de esto. Pero sí podemos hablar de la piedad, del amor, de cómo caminar, cómo ser un buen creyente, un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo ser una buena esposa, cómo servir a Cristo, cómo servir a la iglesia. Todas estas cosas están reflejadas en la palabra de Dios. ¿Saben? Lo interesante de la Biblia y lo interesante de la obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo toma a hombres comunes, corrientes. El Evangelio no es para iluminados. El Evangelio no es para personas que son buenas o trabajadoras. No. El Evangelio es para todo hombre y toda mujer que se arrepienta y crea en Cristo Jesús. Eso es lo espectacular del Evangelio. La obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de un creyente no toma la vida de un hombre que es inteligente o que es un hombre con título o que tiene más fuerza que otros. No, son corazones débiles que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y esa es la obra maravillosa del Evangelio. Personas que eran de tal forma y que ahora han cambiado para siempre. Hombres que eran de una forma y ahora son de otra forma. Jóvenes que amaban el mundo y ahora aman a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Miren, ¿saben? Hasta que Jesús les enseñó durante 3 años a los discípulos y ellos seguían cometiendo errores. Pero yo quiero que veamos rápidamente lo que el Espíritu Santo hace en el corazón de una persona y cómo cambia. Porque ¿saben qué ha mostrado la Biblia con los discípulos? La Biblia está totalmente interesada en mostrar que sus discípulos, los discípulos de Cristo, no fueron llamados porque eran perfectos. Fueron llamados porque Dios se iba a gloriar en personas que el mundo decía que eran fracasados. Para los que no saben,
los discípulos, los apóstoles de Cristo, eran personas iletradas, no tenían estudio, no sabían ni escribir ni leer prácticamente, eran pescadores de lo más bajo de la sociedad. Y Cristo los tomó y ellos revolucionaron el mundo entero. Pero ¿cómo alguien así puede trastornar el mundo conocido por medio de la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo ellos cambiaron sus perspectivas? Vamos a ver, por ejemplo, yo te invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 17. Yo sé que esta la conocemos toda, pero está bueno para verlo. Juan 17, versículo 10. Miren, fíjense primero lo que va a decir Juan, capítulo 17, el versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, ¿saben? Ninguno que es atrapado por el amor de Cristo se podrá apartar de su amor durante el resto de su vida. ¿Y cómo lo sé? Porque yo veo a Pedro, por ejemplo, la historia de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús es apresado? Dice que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y vienen soldados romanos y viene Judas, que había traicionado a Cristo, y aparece con muchos soldados y lo arrestan. Y cuando uno ve la historia de un Pedro que había caminado con Jesús, porque ustedes saben que parte del dilema cristiano es el amor al prójimo. Jesús enseñó durante 3 años que si alguien te hace mal, usted no debe responder con la misma moneda. El mundo habla de mal por mal. A los que te hacen mal haces mal, a los que te hacen bien haces bien. Pero Cristo les enseñó durante 3 años que si te hacen mal, vos debés amar. Si te hacen mal, vos debés orar por los que te hacen mal. Si te hacen mal, vos debés tratarlos bien. Ese es el dilema del cristiano. Y Pedro lo escuchó durante 3 años. Y cuando Jesús es arrestado, ¿qué hace Pedro? ¿Abraza al soldado? No, saca una espada y con esa espada apuntó a la cabeza del soldado. Vieron que la Biblia relata de que le cortó la oreja. Pedro no quiso cortarle la oreja, porque Pedro no era un espadachín profesional. No es que Pedro dijo, voy a sacar la espada y le corto la oreja. Pedro le apuntó al medio de la cabeza del soldado. Pero el soldado tuvo reflejos y le cortó la oreja. Jesús para de esa forma y le dice, no, Pedro, está mal lo que estás haciendo. Hay un milagro de Cristo ahí que toma la oreja del soldado. Pero ¿saben? Cuando Jesús muere en la cruz, resucita, el Espíritu Santo toma el control de la vida de Pedro. Usted lee las cartas de Pedro años más tarde y Pedro habla del amor al prójimo. Y uno dice, pero este no era el mismo que quiso matar al soldado. Este no es el mismo que le quiso cortar la cabeza a un soldado. Bueno, eso es lo que hace una vida transformada por el Espíritu Santo. Vamos a Primera de Pedro, te invito ahí. Y uno dice, pero este es el mismo Pedro, es la misma persona. Pedro capítulo 1. Escuchen esto. Pedro capítulo 1, versículo 22. Pedro va a decir que siendo renacidos no de simientes corruptibles, sino de incorruptibles, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Saben qué hizo cambiar a Pedro? Cristo Jesús. Si usted lee toda la carta de Pedro, vamos a ver que Pedro está constantemente hablando del amor al prójimo, de amarnos unos a otros, de ser paciente con las personas. De hecho, Pedro va a decir en un momento, ¿saben? Si ustedes miran a Cristo, Él nunca respondió a nadie con mal. Ni cuando se enojaban, Él nunca se enojó con la gente. Ni cuando lo prepotearon, por así decir, Él nunca respondió mal. Y la pregunta, yo cuando leía estos versículos digo, ¿saben? Pedro se acordaba de Cristo, de cómo era su maestro. Porque él nunca se puso de ejemplo. Porque esto es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Cambiar a un hombre violento a un hombre manso, que ahora ama y que ahora respeta y que ahora
puede decir y saber cómo se trata a las personas. Escuchen, esto no lo hace un psicólogo, esto no lo hacen pastillas, esto lo hace Jesús. Hacer que personas puedan cambiar. Que alguien diga, ¿saben? Ustedes, imaginen, yo no sé, bueno, nosotros seguramente, no sé los chicos, pero conocer a alguien que dice, pero ¿cómo puede ser? Si ahora este es cristiano. Yo sé que lo cuento siempre y también mi papá no me va a dejar mentir, de un hermano que contaban en su iglesia, de un borracho que se peleaba todos los domingos y fue alcanzado por el Espíritu Santo y se convirtió al Evangelio. ¿Y saben cómo convirtió a la gente? Porque la gente le preguntaba, ¿por qué no toma más? ¿Y por qué no se pelea más? Su respuesta era, porque ahora conozco a Cristo. Esa es la obra redentora del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del creyente. Estábamos en Pedro, ¿verdad? Vamos al segundo capítulo de la carta de Pedro también para reforzar un poco más esto. Pedro, capítulo 2, 21. Dice en adelante, vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice así, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Escuchen, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse. ¿Saben? Nadie puede volver atrás. Cuando es alcanzado por el Evangelio, nadie puede volver a ser lo que era antes. Si hay una muestra de que vos aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, es que ya no sos más como eras antes de conocer a Jesús. La obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente es asegurarse de que ahora sos una nueva criatura. Sos una nueva criatura. ¿Saben? Esto es lo que Cristo hace en el corazón. Juan, su discípulo. Juan se va, es uno de sus discípulos de Cristo, van a Samaria, a un lugar donde los judíos odiaban, los samaritanos y los judíos se odiaban en la época de Cristo. Y cuando nosotros estudiamos, ¿se acuerdan los discípulos? Juan llega sobre esa ciudad y le dice a Jesús, Señor, ¿quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a los samaritanos? Jesús lo mira y le dice, no, Juan, tranquilo hermano, no es así el Evangelio. Y vuelvo a repetir, Juan había escuchado muchos años, durante 3 años, lo que era amar al prójimo. Pero aún así Juan estaba pidiendo que muchas personas mueran porque él los odiaba. Ahora, cuando Cristo muere y resucita y el Espíritu Santo entra en el corazón de Juan, ustedes lean la carta, primera, segunda y tercera carta de Juan, y saben, es el apóstol. ¿Saben cómo se lo denomina a Juan? El apóstol del amor. Juan es el que más habla del amor de Cristo en sus cartas. Pedro le apuntó a la cabeza a un soldado, pero Juan quiso que mueran un montón de personas. Y la pregunta es, ¿qué hace que un hombre que quiera la muerte de personas cambie? El Espíritu Santo. Hijitos míos, dice Juan en sus cartas. Hijitos míos, él amaba a las personas. Ha sido transformado para siempre. Pablo, un hombre que había estudiado, se había recibido en las mejores escuelas judías, él perseguía a los cristianos. El libro de los Hechos va a decir que los perseguía hasta la cárcel, que los metía en la cárcel, los perseguía hasta las ciudades, que consentía la muerte de Esteban. Él fue un asesino de creyentes. Pero en el camino de Maús él se convierte al Evangelio y él ahora es quien trastorna el mundo entero por medio del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos, que hoy estás en este lugar? Es fundamental entender que la palabra de Dios es la verdad que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo el mundo ha de cambiar? A través de la palabra de Dios. Usted sabe, esto lo sabemos, ¿verdad? Que es el único libro prohibido en el mundo. Hay algo que el mundo no quiere o que el enemigo no quiere que sepamos. Es el único libro.
Es el único libro por el cual personas en otro lugar del mundo están muriendo. ¿Saben? Es acá, esto es la verdad. Aquí está toda la verdad contenida de lo que Dios quiere para tu vida y para tu corazón. ¿Querés ser cambiado? ¿Querés ser transformado? ¿Querés cambiar tu vida? Es en Cristo, es en su palabra. Es estar en Él. La Biblia no ha sido hecha para adornar una casa, ni mucho menos para sostener un mueble. La Biblia ha sido para que podamos leerla y que Dios nos pueda hablar a nuestro corazón, hermanos. El segundo punto es que el Espíritu nos guía en todo momento y es la revelación del Espíritu Santo. ¿Saben? Así como Jesús no hizo lo que quiso, ustedes saben, Jesús no hizo lo que quiso en esta tierra, sino que Jesús caminó dando gloria al Padre. Así el Espíritu Santo es quien realmente es guiado y lleva a la gente a conocer a Cristo, a Jesús. Por ende, la dirección del Espíritu Santo es poder ver que vos veas a Cristo en toda su plenitud. Es poder ver esto. Lo que hace el Espíritu Santo es que alguien que no puede entender ni ver, ahora pueda comprender la verdad bíblica. Personas que quizás por muchos años se le predicó el Evangelio y no lo pueden entender. Saben que Jesús murió en la cruz, bueno, saben que Cristo fue el Hijo de Dios, pero no lo pueden ver. No pueden adorarlo, no pueden comprender que Él es su Salvador, no pueden ver que Él es su ayudador. Pero el Espíritu Santo es quien hace la obra en un momento específico, rompe el corazón del más corazón endurecido y ahora puede ver a Cristo. Es lo que les pasó a los discípulos. Caminaron con Cristo durante 3 años. El maestro estaba ahí y no lo podían ver. Hasta que el Espíritu Santo entró, hizo la obra y ahora dijeron, ahora veo, ahora puedo ver quién es Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ellos murieron por la causa del Evangelio. Ellos dieron su vida por causa del Evangelio. Ellos predicaron hasta el punto del cansancio, del agotamiento físico, mental, pero ellos sabían que si una persona, uno más, aceptaba a Jesús, había gozo en los cielos. Y eso es lo que la iglesia tiene que predicar. Que quien conoce a Cristo ya nunca más será igual. Que realmente quien le entrega su corazón a Jesús, su vida ahora es cambiada para siempre. ¿Saben? Jesús dice en estos versículos que Él hará saber las cosas que han de venir. Y se refiere quizás más al Nuevo Testamento. Y comprende la historia eterna de Dios. Escuchen, contiene cómo debemos vivir. Contiene las cosas que han de acontecer en el futuro. Nosotros, si bien los cristianos no sabemos todavía en ciencia exacta cómo va a terminar esto, pero tenemos una vista plena de lo que está sucediendo. El creyente no se desespera por lo que está viviendo. Usted ve el mundo, ¿verdad? Catástrofes, peligros, nuevas enfermedades, egoísmo, quizás en el tiempo más extremo que estamos viviendo, odio, pleitos. Escuchen esto. Ustedes son jóvenes, quizás uno tiene un mundial, 2 mundiales encima, que estamos en época mundialista, pero la gente que es más grande y ha visto más mundiales, díganme el revuelo que causa un mundial. Es algo increíble. El odio por una nación, por el pueblo, parece una guerra más que un deporte. Bueno, eso es lo que hoy el mundo está viviendo. Egoísmo al extremo, familias rotas, jóvenes que no tienen un sentido, que no saben qué hacer con sus vidas. Y nosotros entonces, ¿qué nos queda como iglesia? Predicar el Evangelio. Porque saben, es Cristo lo que te va a hacer feliz. Es Cristo lo que va a hacer que tu vida sea plenamente gozosa. Nosotros los creyentes, nuestra felicidad no está puesta en nuestra vida material. No está ni en cuántos viajes podamos hacer, en cuántos países del mundo podamos conocer. Nuestra felicidad es una felicidad que está asociada a conocer a Jesús. Hermanos jóvenes que hoy están acá, conocer a Cristo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y no estamos hablando de una religión. Estoy hablando de una vida transformada para siempre. Para siempre. Ya nunca más vamos a ser igual. ¿Saben?
La Biblia, la palabra de Dios, habla acerca de cómo ser un verdadero cristiano. Por ende, no se puede comprender un cristiano que no lea la Biblia. Debemos leer la Biblia. Cómo caminar bien en esta vida. ¿Querés saber cómo vivir y dar buenos pasos firmes hasta el último día de tu vida? Lee la palabra de Dios. Necesitamos saber también cómo podemos ver el futuro, cómo ser buenas parejas, buenos amigos, cómo realmente ser un buen cristiano que refleja a Cristo está en el manual de la vida, que es la palabra de Dios. Jesús utiliza esta frase. Él les enseñará todas las cosas que han de venir. ¿Saben? El Espíritu llevará al creyente a glorificar a Cristo, a tener una vida auténtica. ¿Saben por qué la gente hoy nos está acercando a las iglesias? Porque está viendo en los creyentes una vida falsa. Muchas personas no están yendo. Dicen, ¿saben por qué no voy a la iglesia? Me gustaría conocer a Dios. Pero resulta que los adeptos a Dios dejan mucho que desear. Conozco a muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero en su vida son un desastre. Y Dios nos está llamando a ser representantes de Cristo en este lugar, en esta tierra. Por ende, el cristiano lo que hace es glorificar a Dios. Es glorificar a Cristo. Hace muchos años, a mí me pasó con esto de predicar el evangelio a unos amigos de mi escuela. Y yo terminé la secundaria y me vine a vivir casi, diría mi papá, yo nací casado. Me casé jovencito, 18 años ya estaba casado. Y nos vinimos con Meli a vivir acá a La Barriga, a Perla. Y muchísimos años, 20 años después, un amigo me manda un mensaje, a su mamá había muerto, y me dice, entre los libros de mi biblioteca, buscando algo que me pueda hablar a mi corazón, encontré una Biblia que decía, de Sebastián para Sebastián, que Cristo te bendiga, ¿saben? Años atrás, sembrar para que las personas conozcan a Cristo, porque sabemos los creyentes que Jesús es la respuesta a todas las cosas que necesitamos. El Espíritu Santo tiene como ministerio glorificar a Cristo y lleva al creyente a glorificar a Jesús en todas las cosas. Por ende, el creyente, el Hijo de Dios, en todas las cosas que hace, muestra a Jesús. Amén. Nos esforzamos por ser buenos vecinos, porque Cristo es reflejado ahí. Nos esforzamos por ser los mejores amigos, porque Cristo se ve reflejado ahí. Me esfuerzo totalmente para que Cristo pueda verse en todas las cosas que yo hago. Eso es lo que el cristiano hace. Y saben, así como lo hizo con sus discípulos y le mostró la verdad, así también el Espíritu Santo lo hace con cada creyente. Esto no se terminó en la era de los discípulos. Esto sigue al día de hoy. Si hoy estás sentado acá en este lugar y quieres ver cómo Cristo, cómo realmente se siente ser un verdadero cristiano, es la oración, decirle, Señor, yo quiero caminar bien, quiero hacer tu voluntad, quiero conocerte. Si sos cristiano realmente y no estás viviendo la vida que realmente necesitarías vivir, ahora es el tiempo de decirle, Señor, yo necesito volver, necesito realmente ser transformado. Si somos creyentes y ese fuego todavía se está apagando un poco y no está encendido como allí el hogar que hoy tenemos acá, nuestro corazón tiene que estar totalmente encendido. Y es una oración, es simplemente decirle a Dios que Él nos guarde en todo tiempo. Saben, una vida genuina, guiada por el Espíritu Santo, es una vida que glorifica a Dios, que el reino está totalmente activo en el corazón del creyente. Cristo va a decir que el Espíritu Santo debe obrar en las vidas de las personas para poderles cambiar las perspectivas, primero bíblicas, la palabra escrita, luego para poder ver a Cristo, la palabra realmente encarnada que fue Jesús. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del creyente, lo que hace ahora es poder ver como antes no veías. La obra del Espíritu Santo es que el creyente ahora puede ver como antes no veía. Escuchá, ahora para el creyente su deleite no está en el mundo, no está en personas o en cosas que antes era su seguridad, ya no está más.
El creyente, cuando acepta a Jesús como Señor y Salvador, su confianza no está más en situaciones, en personas, en nada, sino que ahora su confianza está en la guía del Espíritu Santo. Comprende que ahora Cristo es su Rey, para siempre. Sabe que es un pecador y que la única manera de poder vivir es aferrándose a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Sabe lo importante y necesita hablarles a otros de Cristo. El Espíritu Santo lo que hace es que vos puedas predicar el Evangelio a otros. ¿Por qué? Porque sabés, sos de primera mano, has visto y has conocido, como dice las Escrituras, hemos probado, hemos visto quién es Dios ahora, por ende yo quiero que otros conozcan a Cristo. La obra del Espíritu Santo hace que los creyentes ahora vivan en paz. Y vuelvo a repetir, siempre lo digo esto, el mundo paga miles y miles de pesos por paz y no sabe dónde encontrarla. Usted hable con personas que no conocen a Cristo y lo único que necesitan es paz. Y tienen todo, pero necesitan paz. No hay tranquilidad mental. No saben dónde descansar. Y nosotros los creyentes, como el Espíritu Santo, apuntamos a Cristo. Ahí está la paz. ¿Quién conoce al Maestro? ¿Quién conoce a Jesús? Tiene paz en su corazón. Y para mí, la obra más grande que el Espíritu Santo ha hecho en mi corazón, y sé que también los creyentes, es que todo está bien con Dios. Vieron que los creyentes siempre hablamos de la muerte, como hay muchas personas que dicen, esto es tan loco, ¿no? Como que la muerte. Pero es que es así. La muerte es una agente extraña que entró en nuestras vidas. No hemos sido creados para morir. Cuando uno lee Génesis, Él hizo al hombre a la misma imagen y semejanza de Dios. Pero por el pecado la muerte entró a los hombres. Y saben, cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte, siempre hay temor, miedo, pero para los creyentes, la muerte simplemente es un paso más para la eternidad. Todo está en paz con Dios. Esto lo dijimos el domingo pasado. Vayan, caminen por los hospitales y pregúntenle a la gente que está internada qué es lo que quieren. Y no se les va a decir, no, una casa más, no, quisiera viajar a Dubái, no, paz con Dios. Quiero arreglar todos mis asuntos. Quiero, si me tengo que ir, irme tranquilo. Y eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho en los creyentes. Ha sido resuelta. Amén. Ha sido resuelta. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, hermanos. El Espíritu Santo no es alborotamiento, no es ruido. Es comprender que tu vida depende de Dios. Es saber que como iglesia estamos siendo guiados por Él. Es saber que realmente Él es quien maneja nuestra vida. Eso es lo que tenemos que comprender. ¿Y cómo se hace? En oración, en lectura bíblica, en estar en comunión con los hermanos, en saber que realmente esto se está poniendo cada día más difícil y Dios está llamando a la gente a arrepentirse. Pero que iglesia, ¿cómo nos comportamos? ¿Somos realmente la imagen de Cristo en todo esto? Hermano, te invito, cristiano, a que pongas en oración todas estas personas que no conocen a Jesús y que necesitan encontrarse con Él, Señor. Te invito a que dobles tu rodilla todo el tiempo en tu casa con una desesperación santa y ores y le digas a Dios, Señor, ayúdame a tener hambre del Evangelio, a encender mi corazón. Esta es la única manera. Jóvenes que vinieron por primera vez, quizás han escuchado por primera vez esto, Cristo es la mejor respuesta para toda su vida. Él es quien nos libra de todas nuestras maldades. Él es quien nos va a consolar. Él es nuestro mejor amigo. Él es quien nos guía en todo momento. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie en esta noche.